Buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos una vez más a Ecos del Pasado, donde las historias del ayer se convierten en sueños del presente. Esta noche los invito a acompañarme en la vida extraordinaria de un hombre que midió montañas, catalogó la vida y enseñó al mundo a ver la naturaleza con ojos nuevos. Si es la primera vez que nos visitan, los invito a suscribirse a nuestro canal. Cada semana les ofrecemos historias pausadas y envolventes, perfectas para relajarse. Y si ya forman parte de nuestra familia nocturna, activen las notificaciones para no perderse ninguna historia. Respiren profundamente, pónganse cómodos, y permítanme transportarlos al siglo XVIII, donde conoceremos a Alexander von Humboldt, el científico que abrazó el mundo entero con su mente y su corazón. Capítulo primero. El Niño de las Maravillas. El 14 de septiembre de 1769, en el castillo de Tegel cerca de Berlín, nacía un niño destinado a medir el mundo. Alexander von Humboldt llegó a una familia aristocrática prusiana, donde el orden y la disciplina reinaban supremos. Imaginen ese castillo envuelto en bruma matutina. Los muros grises encerraban jardines perfectamente ordenados, donde cada arbusto tenía su lugar preciso. Era un mundo de reglas, donde todo tenía su sitio y momento apropiado. Pero desde pequeño, Alexander mostraba una naturaleza diferente. Mientras su hermano Wilhelm se deleitaba con libros, Alexander se sentía atraído hacia el mundo natural que se extendía más allá de los jardines formales. Con apenas 5 años, ya mostraba curiosidad insaciable por todo lo que vivía y crecía. Coleccionaba insectos con paciencia monacal. Sus bolsillos rebosaban de piedras curiosas, hojas extrañas, plumas de aves. Los criados encontraban pequeñas colecciones organizadas en su habitación. Mariposas en cajas, rocas clasificadas por colores, flores secas etiquetadas con su letra infantil. Su madre, Marie Elizabeth, mujer práctica, veía estas actividades con preocupación. Alexander, le decía, un caballero prusiano debe dedicarse a actividades más elevadas. Pero había algo en los ojos brillantes de su hijo que la hacía callar, una intensidad que parecía venir de muy adentro. Los tutores descubrieron que tenían un estudiante extraordinario pero desafiante. Tenía memoria prodigiosa para lo que le interesaba, pero resistencia hacia lo irrelevante. Podía recitar características de docenas de plantas, pero se aburría con el latín clásico. Cuando Alexander tenía 8 años, su padre murió inesperadamente. Su educación quedó en manos de su madre, determinada a prepararlo para una carrera respetable en la sociedad prusiana. Durante esos años formativos, Alexander desarrolló un ritual que mantendría toda su vida: largas caminatas solitarias. Salía temprano cuando el rocío cubría la hierba como diamantes, regresando al atardecer con tesoros para sus colecciones. En esas caminatas comenzó a desarrollar su intuición de la naturaleza. No se conformaba con coleccionar, quería entender. ¿Por qué las plantas crecían diferente en lugares similares? ¿Qué hacía prosperar ciertos animales? ¿Había patrones ocultos conectando todas las formas de vida? Un tutor especial, Joachim Heinrich Campe, se volvió influencia fundamental. Los libros nos enseñan lo que otros han pensado, le decía, pero la naturaleza nos enseña a pensar por nosotros mismos. A los 12 años, Alexander ya mostraba características que lo definirían: curiosidad insaciable, observación extraordinaria y una mente que buscaba conexiones entre fenómenos no relacionados. Sus colecciones ocupaban varias habitaciones del castillo. Tenía secciones de mineralogía, botánica, zoología e incluso instrumentos científicos que él mismo construía. Los visitantes eran guiados por su museo, una colección científica ya considerable. Su madre observaba con sentimientos encontrados. Sentía orgullo por la inteligencia de su hijo, pero se preocupaba por su futuro. En la Prusia del siglo XVIII, las carreras científicas eran raras y mal pagadas. Pero Alexander parecía ajeno a preocupaciones prácticas. Su mundo era de maravilla constante,
donde cada día traía descubrimientos, preguntas, conexiones por explorar. Capítulo 2. La formación del científico. En 1787, Alexander llegó a la universidad para estudiar economía, siguiendo deseos maternos. Pero sus verdaderas pasiones lo llevaban hacia las ciencias naturales. Fue allí donde conoció a Johann Reinhold Forster, quien había acompañado al capitán Cook en su segundo viaje mundial. «El mundo es más vasto y maravilloso de lo que cualquier libro describe», le decía Forster. «Hay continentes donde crecen plantas que desafían nuestro conocimiento, montañas que tocan nubes, selvas con diversidad inimaginable». Estas conversaciones dejaban a Alexander en excitación intelectual que duraba días. Leía todos los relatos de viajes en la biblioteca universitaria. Un libro cambiaría su vida, Viaje alrededor del mundo de George Forster, con descripciones vívidas de paisajes exóticos. Se transfirió a Gotinga, centro intelectual vibrante de Europa. Allí conoció personalmente a George Forster, quien reconoció inmediatamente su genio. «Posee esa combinación rara de rigor científico y sensibilidad poética», escribía Forster. Estudió con científicos prominentes. Blumenbach le enseñó anatomía comparada, Kastner matemáticas avanzadas. Cada profesor contribuía al rompecabezas intelectual que construía en su mente. En 1790, cediendo a presiones familiares, ingresó a la Escuela de Minería de Freiberg. Bajo Werner, se sumergió en geología y mineralogía, pero siempre buscando conexiones más amplias. Sus expediciones durante estudios mostraban una mente formando una visión integrada del mundo natural. En 1794, la muerte de su madre le dejó independencia financiera completa. Por primera vez podía elegir su camino sin consideraciones económicas. «He estado pensando», escribía Forster, «en un viaje científico de gran escala. Una exploración comprensiva de partes del mundo científicamente desconocidas». Capítulo 3. Los preparativos para la gran aventura. Alexander renunció a su trabajo en 1797, estableciéndose en París, capital intelectual de Europa. Allí conoció científicos que se volverían colaboradores de vida: Cuvier, Jussieu, Bougainville. Más importante, conoció a Aimé Bonpland, joven médico y botánico cuya pasión por exploración rivalizaba con la suya. «Compartimos el mismo sueño», le dijo Bonpland, «ver las maravillas que conocemos solo por descripciones imperfectas». Desarrollaron planes para expedición científica. Inicialmente consideraron Egipto, pero complicaciones políticas los dirigieron hacia las Américas españolas. La clave era obtener permisos del gobierno español. Alexander propuso realizar estudios de recursos naturales coloniales, información valiosa para España, comprometiéndose a compartir descubrimientos. Después de negociaciones delicadas, recibió pasaporte real otorgando permiso para viajar libremente por territorios españoles americanos. Era documento extraordinario, quizás único en la historia. Acumularon instrumentos científicos impresionantes: telescopios, cronómetros, barómetros, termómetros, equipos químicos portátiles. Alexander invirtió fortuna considerable en asegurar los mejores instrumentos europeos. Estudiaron español intensivamente, leyeron todo sobre historia y geografía americanas. Sus preparativos duraron más de 2 años. El 5 de junio de 1799, Alexander y Bonpland abordaron la corbeta Pizarro en La Coruña. Sus 20 cajas de instrumentos fueron cuidadosamente estibadas. Mientras el barco se alejaba de Europa, Alexander observó el continente desaparecer en el horizonte. No sabía que pasarían 5 años antes de regresar, o que volvería como uno de los científicos más famosos del mundo. Capítulo 4. El nuevo mundo revelado. Durante la travesía, Alexander no podía descansar. Tomaba mediciones constantes de temperatura del agua, variaciones atmosféricas, observaba vida marina con intensidad naturalista.
El 16 de julio de 1799, las costas de Venezuela aparecieron. Alexander experimentó emoción que describiría como momento más intenso de su vida. No era simplemente llegar a tierra firme, era realización de sueño formándose durante décadas. Desembarcando en Cumaná, fue asaltado por profusión de sensaciones inimaginables. El aire denso de vida, aromas de flores exóticas mezclados con humedad tropical, sonidos de aves desconocidas. Los colores más intensos que cualquier cosa europea. Las plantas crecían con exuberancia desafiando descripciones botánicas. Es como haber entrado en un mundo completamente diferente, escribía a su hermano. La naturaleza aquí opera según principios que amplifican todo lo conocido sobre vida vegetal y animal. Establecieron base en Cumaná, comenzando trabajo sistemático. Sus días comenzaban antes del amanecer, extendiéndose hasta bien entrada la noche. Recolectaban especímenes, tomaban mediciones, registraban observaciones con metodología rigurosa. Lo que distinguía el trabajo de Alexander era su enfoque holístico. Buscaba relaciones, patrones, conexiones uniendo aspectos del mundo natural. Durante expedición a montañas cercanas, hizo observación crucial. Las plantas crecían en zonas definidas según altitud, reflejando zonas climáticas latitudinales europeas. A medida que ascendemos, registraba, las plantas cambian sistemáticamente, como viajando hacia el norte. Especies tropicales dan paso a templadas, luego a árticas. Esta observación formularía la ley de Humboldt sobre distribución altitudinal de plantas, estableciendo principios científicos generales gobernando distribución geográfica de vida. Realizaba experimentos audaces sobre sí mismo, probando efectos de plantas indígenas. Uno casi le costó la vida cuando perdió conciencia probando preparación alucinógena. Durante primeros meses recolectaron más de 1000 especímenes, muchos nuevos para la ciencia. Más importante era su metodología revolucionaria de documentación. Cada espécimen con notas sobre ambiente, bocetos precisos, observaciones sobre comportamiento. Capítulo 5. En el corazón verde de América. En febrero de 1800, comenzaron descenso por río Orinoco en canoa nativa. El río se extendía como carretera líquida hacia lo desconocido, orillas flanqueadas por vegetación impenetrable. Los primeros días fueron revelación constante. Cada curva revelaba paisajes, especies, fenómenos nuevos. Los sonidos creaban sinfonía, loros multicolores, rugidos distantes de jaguares, chapoteo de caimanes. La diversidad era abrumadora. En un día, Alexander registraba docenas de plantas desconocidas para ciencia europea. Mariposas brillaban como joyas, peces de colores imposibles saltaban celebrando su presencia. Durante parada en pueblo indígena San Carlos, Alexander experimentó cambio profundo. Los habitantes vivían en armonía con ambiente nunca observada antes. No ven naturaleza como algo que dominar, sino como algo integral de lo cual forman parte, observaba. Su conocimiento de plantas medicinales, patrones animales, ciclos naturales era extraordinariamente sofisticado. Son científicos naturales más experimentados que muchos colegas europeos. Momento extraordinario. Descubrimiento del Casiquiare, conexión natural entre sistemas Orinoco y Amazonas. Los mapas europeos insistían que estaban separados, pero allí estaba la evidencia. Río conectando dos sistemas hidrográficos más grandes de Sudamérica. Este descubrimiento revolucionará comprensión de geografía sudamericana, escribía. Demuestra que continentes son sistemas más interconectados de lo imaginado. Observó árbol enorme hospedando centenares de especies, epífitas, enredaderas, parásitos creando mundo completo en sus ramas. Es ecosistema completo, demostración perfecta de cómo vida prospera en espacios inesperados. Después de meses, regresaron con colecciones revolucionando comprensión europea de biodiversidad, más de 3000 especies vegetales, mayoría nueva para ciencia. Esta expedición me enseñó que naturaleza es conjunto integrado, no colección de partes separadas, escribía. Capítulo 6. El ascenso al techo del mundo. Después del Orinoco se dirigieron hacia Ecuador para la aventura más emblemática,
Ascensión del Chimborazo, entonces considerado montaña más alta del mundo. En Quito fueron recibidos como celebridades. La ciudad, en línea ecuatorial a 3.000 metros, ofrecía laboratorio natural perfecto para estudiar efectos de altitud y latitud. El Chimborazo, visible como pirámide perfecta blanca, ejercía fascinación particular. Para Alexander representaba oportunidad única para estudiar cómo vida y clima cambiaban con altitud. Autoridades locales trataron disuadirlos. Esta montaña ha cobrado vidas de escaladores experimentados. Los vientos son devastadores, el frío insoportable, el aire tan delgado que respirar se vuelve imposible. Pero Alexander, con determinación característica, no se dejó disuadir. Cada gran descubrimiento científico requiere elemento de riesgo. El 23 de junio de 1802, comenzaron ascenso. Primeras horas fueron cómodas, pero efectos de altitud se volvieron aparentes. Aire más delgado, temperatura cayendo dramáticamente, caminando por nieve que nunca se derretía. Alexander documentó cada etapa meticulosamente. Cada pocos metros tomaba mediciones de temperatura, presión atmosférica, humedad. Recolectaba plantas que sobrevivían en condiciones extremas. Guías desarrollaron mal de altura, solicitando regresar. Bonpland también experimentó dificultades. Mi pecho se siente como banda de hierro apretando, cada respiración es lucha. A 5,600 metros sobre nivel del mar, encontraron obstáculo insuperable, grieta masiva, demasiado ancha para cruzar, bloqueando camino hacia cumbre. Es desgarrador llegar tan cerca y ser detenido por este obstáculo, murmuró Alexander, aliento formando nubes en aire gélido. Pero se dio cuenta, habían escalado más alto que cualquier humano en historia registrada. Los datos recolectados eran invaluables, documentando precisamente cómo vida vegetal cambiaba con altitud. Puede que no hayamos alcanzado cima, pero llegamos más alto al cielo que cualquier humano antes. Más importante, reunimos conocimiento que beneficiará ciencia por generaciones. El ascenso al Chimborazo se volvería legendario en Europa, estableciendo reputación de Alexander como científico dispuesto a arriesgar todo por conocimiento. Capítulo 7. El regreso y la transformación del mundo. Después de explorar Colombia, Ecuador, Perú, Alexander y Bonpland viajaron a México, encontrando civilización que capturaría su imaginación de maneras nuevas. En Ciudad de México encontró comunidad de eruditos rivalizando con Europa. Combinan lo mejor del aprendizaje europeo con entendimiento profundo de culturas indígenas milenarias. En México también comenzó a lidiar con implicaciones éticas del colonialismo europeo, viendo cómo extracción de riqueza había enriquecido Europa pero costado terriblemente a poblaciones indígenas. En abril de 1804, abordaron barco en Veracruz para regreso a Europa. Regresaba como persona completamente diferente del joven burócrata que había dejado Berlín 5 años antes. Cuando atracaron en Burdeos, agosto de 1804, Alexander se sorprendió descubrir que se había vuelto famoso en toda Europa. El barón von Humboldt regresa como segundo Colón, habiendo descubierto nuevos mundos de conocimiento científico. Se estableció en París, trabajando en tarea monumental de organizar y publicar descubrimientos americanos. Su apartamento se convirtió en centro de actividad científica. Produjeron más de 30 volúmenes de viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente, obra que se convertiría en contribución más importante a literatura científica del siglo XIX. Pero Alexander no se contentó con descripciones técnicas. Quería comunicar belleza y maravilla del mundo natural. Sus escritos combinaban rigor científico con prosa poética, creando nuevo género de literatura científica. Capítulo 8. El cosmos y el legado eterno. En años siguientes, Alexander emprendió proyecto más ambicioso, Cosmos, obra uniendo todos aspectos del conocimiento natural en visión comprensiva. La naturaleza no es colección de fenómenos separados, sino unidad magnífica donde cada elemento está conectado por hilos invisibles pero reales. A los 60 años recibió invitación del zar Nicolás y para expedición científica a través del vasto imperio ruso. Viajó 15.000 kilómetros desde San Petersburgo hasta minas siberianas.
Cosmos se publicó en 1845. Recepción fue extraordinaria, convirtiéndose en éxito de ventas científico más grande de la historia. Era diferente a cualquier obra científica anterior, visión integrada de toda naturaleza. El objetivo es reconocer unidad en vasta diversidad de fenómenos, abrazar toda naturaleza por poder de una sola idea. Su influencia fue profunda. Charles Darwin reconoció que sus ideas sobre evolución fueron influenciadas por teorías de Alexander. Alfred Wallace lo llamó fundador de geografía como ciencia. En sus últimos años se había convertido en símbolo viviente de curiosidad humana. Su apartamento parisino era santuario intelectual donde científicos de todo el mundo buscaban sabiduría e inspiración. La ciencia no es simplemente acumulación de hechos, enseñaba a jóvenes. Es manera de ver, de preguntar, de encontrar patrones en aparente confusión del mundo. El 6 de mayo de 1859, Alexander murió pacíficamente en París, rodeado de libros, mapas, instrumentos que habían sido sus compañeros durante casi un siglo. Su verdadero legado vivía en ideas introducidas al pensamiento científico, métodos pionerizado, inspiración proporcionada a científicos futuros. Había demostrado que naturaleza debe estudiarse como sistema integrado donde todo está conectado. Su comprensión de sistemas naturales interconectados prefiguró comprensión moderna del cambio climático global. Humboldt nos enseñó algo fundamental, reflexionaba E.O. Wilson, que somos parte de naturaleza, nos usamos. Que nuestro bienestar está ligado al bienestar del planeta que habitamos. Epílogo. El sueño continúa. Mientras la noche se extiende, queridos oyentes, reflexionemos sobre esta vida extraordinaria. Alexander transformó no solo conocimiento del mundo natural, sino manera fundamental de pensar sobre nuestro lugar en él. Su vida nos enseña que verdadera exploración nunca termina. Cada respuesta abre nuevas preguntas, cada horizonte alcanzado revela horizontes más distantes. En nuestros tiempos modernos, cuando parece que todo ha sido descubierto, Historia de Alexander nos recuerda que verdadero espíritu de exploración no es solo ir a lugares nuevos, sino ver lugares familiares con ojos nuevos. Su legado nos desafía a ser exploradores en nuestras vidas, mantener viva curiosidad que convierte ordinario en extraordinario. La ciencia, en su forma más pura, no es solo acumular datos, sino cultivar asombro. Que sus sueños estén llenos de selvas tropicales y montañas nevadas, de ríos serpenteantes y cielos estrellados, de todas las maravillas que Alexander descubrió y las que esperan ser descubiertas por espíritus curiosos. Y recuerden sus palabras. La naturaleza es todo viviente donde cada parte depende de cada otra parte. En ese espíritu de interconexión universal encontramos esencia de la ciencia y de la vida misma. Despedida, hasta la próxima en Ecos del Pasado. Y así concluye esta travesía nocturna por la vida de Alexander von Humboldt. Hemos viajado desde jardines de Castillo Prusiano hasta cumbres del Chimborazo, siguiendo pasos de hombre que dedicó su vida a revelar maravillas ocultas de nuestro mundo. Si esta historia los relajó como esperábamos, expresen su apoyo con me gusta y compartiendo con quienes buscan historias nocturnas inspiradoras. Sus comentarios son bienvenidos sobre qué aspectos de vida de Humboldt los inspiraron más. Suscríbanse a Ecos del Pasado y activen notificaciones para no perderse historias nocturnas. Cada semana traemos relatos extraordinarios contados con ritmo pausado, perfectos para acompañar descanso. Nos encontraremos pronto con nueva historia, nueva jornada a través del tiempo, porque en Ecos del Pasado, creemos que voces del ayer enriquecen nuestro presente e inspiran nuestros sueños. Hasta la próxima noche, queridos oyentes. Que descansen en paz, y que sueños estén llenos de maravillas que llenaron vida de nuestro querido Alexander von Humboldt.